Bienvenida nuestra querida amiga y colega, la doctora Yamile Álvarez. Hola Yolanda, ¿me escuchas? Perfectamente. ¿Tú a mí? Perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya tenemos la imagen y el audio bien nítido con la doctora Yamile Álvarez, que es quien hoy va a conversar con nosotros sobre el tema que hemos venido anunciando, que se refiere a el COVID-19 en niños. La doctora Yamile Álvarez es médico pediatra egresada de nuestra muy querida Universidad Central de Venezuela. Además es pediatra neonatólogo egresada del Hospital Pérez Carreño. Es coordinadora médico de emergencia y jefe de terapia intensiva en la Clínica Rescarbén. Es compañera de trabajo y querida amiga de todos nosotros los que pertenecemos al grupo odontológico y médico del Este. Así que, bueno, Yamile, bienvenida, muy felices de tenerte hoy con nosotros. Gracias. Bueno, sí, gracias por la oportunidad y precisamente, bueno, gracias también por estos lives que nos permiten acercarnos un poquito más a la comunidad. Yo sé que desde hace tiempo nos habías comentado que querían que preparáramos un tema. De verdad no sabía qué tema preparar en pediatría, pero en vista de que en este último mes sobre todo, he visto que ha habido un aumento de los casos de COVID en pediatría. Yo dije, bueno, este es el tema ideal para hablarlo y para instruir a la población. Porque lamentablemente cuando tú le dices a la mamá, mira, yo pienso que tu hijo tiene un COVID por esto y por esto y por esto, lo primero que te responden los papás, pero el COVID existe, yo tengo entendido que no da en niños. Y entonces hay una fase de negación muy importante y pienso que este tipo de programas permite divulgar una información más exacta. Sí, de hecho, ese era el comentario inicial que te quería hacer, porque por mucho tiempo se manejó la información de que los niños no sufrían de COVID, pero que eran portadores importantes de la enfermedad, o sea, eran fuentes de contagio. Incluso, no sé si estoy en lo correcto, hay estudios que han hablado de hasta un 80% de posibilidad de contraer la infección a través de los niños. Pero estábamos convencidos de que ellos no la padecían. En función de esto que nos informas de que sí se está viendo COVID en niños, yo quisiera preguntarte ¿qué tanto se está viendo el COVID en niños? ¿Cuál es la incidencia de la infección en los niños? Bueno, sí, fíjate, se había hecho un estudio en México donde reportan que hasta enero de este año había una incidencia de 40.770 casos. Y en un trabajo que realizaron en los Estados Unidos, en la Universidad de Colorado, encontraron que para noviembre habían reportado a nivel mundial aproximadamente 1,3 millones de casos de COVID pediátrico. La mayoría, por supuesto, casos leves. Acá generalmente los reportes que nos dan diariamente a través de las entidades gubernamentales son de los casos confirmados. Pero recordemos que siempre hay un subregistro porque hay lo que llamamos casos sospechosos o casos probables que no entran dentro de esa estadística porque, claro, la responsabilidad de ellos es darnos las cifras confirmadas, ¿ok? Claro. Para la última cifra que tengo, que es la del día 2 de septiembre, el día jueves, en la cual había 1.271 casos, perdón, de los cuales 141 casos eran niños. Eso representa un 11% de esos casos confirmados. Y si uno revisa la estadística de los últimos meses a lo largo de este año, la incidencia en niños se había mantenido entre 3 a 5%, en junio subió al 8%, a mediados de julio bajó un poquito y ahorita tenemos ese repunte de 11% que para nosotros es una cifra importante. Y eso estamos hablando, digamos, de las cifras oficiales.
pero todos los pediatras que siempre nos mantenemos en comunicación, hemos visto cómo diariamente las mamás o los papás de los pacientes nos llaman con mucho, porque sus niños tienen mucha sintomatología sugestiva de COVID, e incluso porque los vemos cuando vienen a la emergencia. Incluso a veces vienen por otra patología o vienen a hacerse una evaluación preoperatoria porque le van a hacer una cirugía de rutina y resulta que cuando le vas a revisar los exámenes preoperatorios, el niño pues tiene una placa alterada, tiene unos exámenes laboratorios alterados, sujetivos de COVID, y tienes que echar la cirugía, cancelarla, pues diferirla. En la clínica donde yo trabajo, para este live, pues analicé las cifras durante el mes de agosto, y nosotros en el mes de agosto vimos 68 casos de pacientes sospechosos, probables y confirmados de COVID, en esas 3 categorías. De eso tuvimos 13 pacientes sospechosos o casos probables de COVID menores de 18 años, lo cual representa un 19% de esos 68 pacientes que vimos. Y viene a ser un 3,5% de incidencia dentro de todas las emergencias que tuvimos durante el mes de agosto. Ninguno de esos casos pediátricos fueron confirmados, pero la mitad de ellos fueron preescolares, y hubo casos, niñitos que hubo que ser referidos, tuvimos que referirlos porque eran niños menores de 1 año o ya con patología respiratoria importante que iban a meritar hospitalización. Sí, esto. ¿Y cómo se manifiesta el COVID-19 en niños y en adolescentes, en menores de 18 años, como nos estás comentando? Ok, bueno, fíjate, el 80% de los casos es verdad, generalmente pueden ser o asintomáticos o unos síntomas muy leves, ¿ok? Y generalmente se presenta como un cuadro viral muy leve, puede haber un poquito de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, un poquito de malestar general, que puede pasar desapercibido, sobre todo en los niños más grandes y adolescentes, que generalmente ni siquiera manifiestan los síntomas a los padres, y entonces por lo tanto no los llevan a consultar, sino cuando ya la enfermedad ha progresado un poquito más o los síntomas persisten, y ya el adolescente pues como que se preocupa y consulta manifiesta su preocupación a los padres. Un 14% de los casos pueden presentar ya un cuadro de neumonía moderada, por decirlo así, es decir, un cuadro de neumonía, pero que no amerita hospitalización si no cae dentro de los grupos de factores de riesgo. Y un 5% de los casos sí va a presentar, puede llegar a desarrollar un cuadro más severo con insuficiencia respiratoria aguda, algo que nosotros llamamos shock, que es un cuadro muy grave en donde el niño hace unas cifras tensionales muy bajas, y en ese caso el paciente pues amerita terapia intensiva, hospitalización en terapia intensiva pediátrica, ¿ok? La mortalidad global por COVID pediátrico se ha calculado hasta ahora es de un 2,3 a 5%. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas leves? Generalmente tenemos la fiebre, generalmente en los niños es uno de los síntomas más importantes, excepto en los niñitos inmunosuprimidos o en los recién nacidos, donde muchas veces no podemos ver fiebre y lo más bien se puede manifestar es con hipotermia. La tos también es uno de los signos más frecuentes. Generalmente es una tos seca, no es una tos muy constante. De hecho, los pacientes dicen, los pacientes o los padres refieren, no, él no casi no tose, es una tos muy esporádica, pero si tiene una tos, puede haber congestión nasal, rinorrea. Rinorrea hablamos nosotros a un moquito por la nariz, muy clarito, como transparente. Puede haber dolores musculares, y según la edad podemos ver diferentes manifestaciones. Por ejemplo, el niño pequeño, por supuesto, no va a decir que le duele la cabeza, que le duelen los músculos, pero la mamá va a notar, claro, ese es el trabajo de nosotros como pediatras y el de las mamás. Entonces va a notar que es un niño que de repente dejó de comer, o que si está con lactancia materna deja de succionar o rechaza el pecho, que está llora, lo que nosotros llamamos irritable, porque él no tiene otro lenguaje como decirme, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me duele todo, quiero que me dejen tranquilo. O lo contrario, puedes tener un niñito que está muy somnoliento y la mamá te dice, mira, no es así. Si tú ves a un preescolar, que son los niños más hiperactivos que hay, y tú ves un niñito acostado, tirado,
así como que no se mueve, ese niñito tiene algo. Y entonces claro. es un signo de Aunque no alarma. lo ¿Okay? manifieste. No, exacto, no sabe cómo decir que se siente mal, pero ya la mamá que lo conoce sabe, mira, mi hijo no es así, él no es así tranquilito y ahorita, además de eso, pues tiene asociado la fiebre, puede haber también, puede haber, igual que en el adulto, ausencia del olfato, ausencia del gusto, lo que llamamos anosmia y ageusia, que inicialmente era uno de los signos más característicos, pero ahorita con estos cambios con la variante Delta, hemos encontrado que con esta variante no es tan característico. La variante Delta, hemos encontrado que es más frecuente en los niños, acorta el periodo de incubación. En el COVID inicialmente el periodo de incubación era de 2 a 10 días, con un promedio de 5 a 6 días. Y con esta variante Delta, el periodo de incubación se acortó a 4 días y tiene ese virus tiene una mayor capacidad de replicarse, de transmitirse. Entonces, si antes un paciente infectado podía transmitírselo a 2 o 3 personas, ahora se lo puede transmitir simultáneamente a 6 personas. Y como Imagínate. les dije, es más frecuente en niños. Entonces, por eso es que creo que estamos viendo este aumento de los casos en los niños. Ok, ¿Okay? Ya en los adolescentes, pues los síntomas son más parecidos. En los adultos, ya el adolescente se queja más de dolor en el pecho. Cuando ya va progresando la enfermedad, se queja mucho del dolor de cabeza, del dolor en el pecho. Generalmente lo que más les asusta es el dolor en el pecho, porque siempre piensan, bueno, me está dando un infarto o algo así, pero generalmente cuando uno los evalúa es simplemente que ya está haciendo su cuadro de neumonía. claro, claro. Cuando tú hablas de adolescente, Yamile, te agradecería que le comentaras a las personas que nos oyen en qué rango de edades se encuentra el individuo adolescente. Ok, por encima de los 10 años. Chévere, sí, porque de repente hay padres que dicen adolescentes, ¿quién? 16 años, 10 años, 12 años. Por eso quería aclarar. Fíjate, en lo que nos has ido mencionando, hablaste de factores de riesgo para casos moderados y graves. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? Ok, bueno, según lo que se ha encontrado hasta ahorita, en los diferentes estudios que han realizado, los pacientes pediátricos que se han ameritado en hospitalización o hospitalización en terapia intensiva neonatal, entre los factores de riesgo ha estado los niños menores de 1 año y definitivamente los menores de 3 meses. Por supuesto, los recién nacidos, los obesos, la obesidad es un factor de riesgo que se ha encontrado como que en casi todos los trabajos, Ah, y la presencia de comorbilidades, como es la diabetes, una desnutrición severa, niños con enfermedades oncológicas, o sea, como el cáncer, niños con cardiopatías congénitas, lactantes con antecedentes de haber sido niños prematuros, ok. que hayan quedado con secuelas neurológicas o pacientes prematuros que quedaron con una enfermedad pulmonar crónica. Esos son factores de riesgo. También pacientes que están recibiendo terapia que puede ser inmunosupresora, por ejemplo, niños trasplantados, recordemos que tenemos niños trasplantados renales, trasplantados de hígado, que están recibiendo un tratamiento para conservar su trasplante y eso también los pone en una condición de inmunosupresión. Pacientes, por ejemplo, niñitos con síndrome nefrótico o con otros tipos de patologías que reciben esteroides a altas dosis para mantener mantener controlada su enfermedad, y eso también puede favorecer al bajarle sus defensas a que tengan un cuadro de COVID un poquito más severo. En líneas generales, esas serían. Recordemos también los pacientes portadores de VIH o pacientes con SIDA que no esté controlado, también son factores de riesgo importantes. Y en nuestro país, pues creo que uno de los factores más importantes es la desnutrición, la pobreza crítica. Eso también es un factor de riesgo importante, porque muchas veces dicen, bueno, tiene que dar un buen aporte de vitaminas, pero si el niño no se alimenta bien y no está bien nutrido, por supuesto Claro. va a tener déficit de vitaminas. Por ahí está poniendo Juan, saludos Juan, los adolescentes que fuman o hacen vaping, importante. Eso es muy importante porque ya el cigarrillo y el vapeo produce lesiones pulmonares, que por supuesto ya va a ser un pulmón que está previamente comprometido y eso va a favorecer aún más
a que si hace una neumonía por COVID, la evolución no sea la misma. Fíjate que, bueno, me alegro que hayas visto la pregunta. Yo no estoy viendo las preguntas, pido disculpas si no las planteo, pero no las estoy viendo. Y comenta cigarrillo y vapeo, cosa que me resulta muy interesante porque los jóvenes creen que es totalmente inocuo el vapeo, pero entonces es importante que entiendan que no es así. Sí. Es otro Bueno, tema, pero Yolanda, ¿cómo no? Sí, como no puedes ver las preguntas, ahorita estoy viendo que me están preguntando si existen vacunas aprobadas para COVID-19 menores de 12 años. Este es un tema importante importante que quería pregunta. tocar, sí, Sí, porque justamente esta semana, mientras preparamos este live, fue el anuncio oficial donde decían que iban a colocar vacunas ya a partir del 1 de octubre a los niños por encima de los 3 años de edad. Revisando de realmente los Pfizer, tres, de de los los 3 tres, años, sí, ese es el anuncio oficial que tenemos hasta ahora. Pues. ok, Cuando uno revisa la literatura, uno encuentra que realmente Pfizer y Moderna fueron los primeros, o Pfizer fue el primero, la primera vacuna que se comenzó a colocar por encima de los 16 años de edad. Y ya para mayo recibió la aprobación para comenzar a colocarla en niños mayores de 12 años y hasta ahora exacto, los resultados preliminares de Pfizer y también de Moderna, que recibió la aprobación en julio, hasta ahora han reportado que han tenido una buena respuesta, sin gran cantidad de efectos, o sea, sin efectos adversos importantes, y que la cantidad de anticuerpos que generan estos adolescentes, si lo comparamos con lo que producen los adultos jóvenes, la cantidad de anticuerpos ha sido mayor, lo cual es algo bastante favorable porque entre más anticuerpos tú produzcas ante una vacuna, mayor defensa. exacto. Eh, ahorita ya la FDA ha aprobado que se hagan estudios en niños tanto para Pfizer como con la vacuna Moderna, para niños entre 3 a 12 años. Ya Pfizer y Moderna los tienen clasificados en grupos, ¿no? Según de 3 a 6 años, de 6 a 12 años. Creo que los clasificaron en 3 grupos y por supuesto ahí están haciendo un ajuste de la dosis, pero le están pidiendo que se haga un seguimiento a mayor plazo, durante un mayor plazo y que incluya mínimo 3.000 pacientes para poder dar la recomendación de utilizar la vacuna. Sobre todo, quieren verificar que no haya presencia de miocarditis y pericarditis, que son las principales complicaciones que se han observado en adultos jóvenes. ¿Okay? Ok. Entonces, para eso hay que hacer un seguimiento mayor. Con respecto a la vacuna china, en mayo también China anunció que tenía 2 vacunas listas para colocar en niños mayores de 3 años. Y recientemente acaban de publicar que han colocado la vacuna Sinovac en niños por encima de los 3 años sin efectos secundarios. Sin embargo, no he tenido acceso a ninguno de esos trabajos, ni parte de la literatura que logré revisar conseguí acceso a esos trabajos y ellos no han solicitado la aprobación internacional. Entonces habría que esperar saber qué es lo que nos va a llegar a nosotros, documentarse bien, sobre todo nosotros los pediatras, antes de poder decirle a los papás, bueno, vamos a ver si aprobamos el uso de la vacuna. Lo otro que sí es importante es que hemos visto, o sea, se han hecho trabajos donde, por ejemplo, la vacuna de la influenza, que es la de la gripe, Ajá, ¿verdad? Que se debe colocar en los niños por encima de los 6 meses de edad y se debe colocar todos, no lo debemos colocar a partir de anualmente, se ha encontrado que protege en cierta forma contra la infección por COVID severa y entonces es quizás una medida que pudiéramos utilizar en los niños mientras dilucidamos si realmente es seguro colocar estas vacunas en niños. exacto, mientras se esclarecen los estudios. Sí. Pero, pero es una buena opción, es una buena opción. Sí, esa pregunta es muy, muy importante porque es una de las grandes inquietudes de los padres. Fíjate, Yamile, también eh, surge la inquietud de si una madre embarazada que sufra de COVID-19
puede transmitir la infección a su hijo, pues. Sí, mira, esa es una pregunta muy interesante porque lamentablemente yo que soy neonatólogo y me muevo más en el área, o sea, en la pediátrica, pero también mucho en el área neonatal, muchas mamás te lo niegan. No te dicen, no, mira, yo sí tuve COVID. Entonces hay que casi que hacer un interrogatorio tipo policía para llegar allí. Porque lamentablemente el COVID se ha convertido como en un estigma. Sí, Ahorita como está más generalizado, el año pasado no veíamos tanto COVID en nuestro país y la gente realmente guardaba más la cuarentena. Este año las normas se han relajado, ya la gente como que se siente más tranquila y si a ti no te pasa en tu entorno familiar, en tu casa, en tu vecino, tú no lo crees. O sea, la mayoría de la gente tiene que esperar a que haya lamentablemente es así, que se muera alguien en el grupo familiar. Suena duro, pero es la realidad, que se muera alguien en el mismo edificio para que tú tomes conciencia de, mira, sí, la verdad, la enfermedad existe, hay que usar tapabocas en las áreas comunes, hay que hacer, tomar la distancia social, etcétera. ¿Okay? Entonces, ahora me perdí el hilo, porque te estaba no, diciendo esto. estabas hablando de la capacidad de la mamá embarazada de Ajá, infectar entonces al fíjate, niño. sí, disculpa. Sí, la mujer embarazada, o sea, se ha encontrado que hay tres formas de transmitirle el virus o de infectarse a un recién nacido. La puede transmitir de la mamá al feto a través del paso del virus de la madre al feto. Esta transmisión es, es la menos, digamos, la más escasa. Es muy poco, pero sí es posible, pero ha sido muy poco documentada. En parte se cree que es porque para poder el virus entrar a la célula tiene que unirse como a un receptor que hay en la célula, que es como decir que le abra la puerta de la célula para ella entrar a la célula y replicarse y utilizar todo el material o el equipo que tiene la célula para replicarse y sobrevivir, ¿ok? Ok. Esa puertica o ese receptor es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, se llama así. Y esos receptores están en mayor cantidad en el tejido pulmonar, en el tejido del músculo cardíaco, en la esfera del sistema gastrointestinal, y es por eso que la mayoría de los síntomas ocurren en esos sitios. ¿Qué Exacto. pasa? En la placenta está en menor proporción. Entonces, eso, digamos, en cierta forma ha facilitado de que sea más difícil, porque primero el virus tiene que invadir la placenta, producir una inflamación de la misma y luego alcanzar hasta el feto. Sin embargo, se ha habido casos reportados, por ejemplo, de dos fetos bueno, no fetos, dos recién nacidos que la mamá tuvo COVID entre las semanas 5 y 6 y presentaron complicaciones o alteraciones oftalmológicas severas, como es Ah, atrofia óptica y una retinopatía ocular severa, ¿ok? También ha habido niños que la mamá presenta el COVID en el segundo o al tercer trimestre del embarazo y después más adelante, aparentemente pues la mamá pasa su COVID sin mayores complicaciones o es tratada, no hay necesidad de interrumpir el embarazo y luego cuando el niño nace hace una serie de manifestaciones que nosotros llamamos, que después vamos a hablar de eso, síndrome inflamatorio multisistémico neonatal. ¿Okay? ajá. También puede pasar que la mamá se vea si ya el embarazo está más avanzado y la mamá está muy comprometida en su cuadro respiratorio, haya necesidad de adelantar o de interrumpir el embarazo, entonces son niños que van a nacer prematuros. Entonces, una de las formas, como te decía, de transmitirlo de la mamá al bebé puede ser a través de la placenta, pero es el menos probable, ¿ok? Sí es posible, pero es el menor de los casos. La otra forma de transmisión, que es una de las más importantes, es el momento durante el trabajo de parto o durante el acto de la cesárea, ¿ok? Porque ahí entra en contacto con secreciones, sobre todo en los trabajos de parto, son secreciones propias de la mamá y si está en una fase de viremia activa, pues se puede contaminar. Y la Claro. tercera forma como se puede contaminar es una vez que el niño nace, es cuando entra en contacto si la mamá es COVID positiva o alguno de los cuidadores, bien sea la abuelita, la mamá, la tía, la gente que fue a visitarla, porque a pesar de que uno diga que
es un solo familiar por paciente, todo el mundo quiere ir a conocer a ese bebé. Si alguno de ellos es positivo y no lo sabe y no tiene las debidas medidas de protección, le puede transmitir el virus al bebé. Recuerda que el 50% de las transmisiones ocurren en la fase asintomática, antes de que aparezcan los síntomas. Entonces, si tú no sabes que tienes el COVID y tú juras que, bueno, no, yo estoy con mi abuela, estoy con mi mamá, estoy con mi tía, estoy en la familia, tú no usas tapabocas, lamentablemente, no te protege y puedes transmitir la enfermedad. 2 o 3 días después te enteras, ay, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza, ya te pones el tapabocas, pero ya tú transmitiste la enfermedad. Claro, fíjate, Yamile, un poco relacionado con esto que nos estás comentando, también llama la atención y yo creo que es una alarma que debemos tener presente. El hecho de que cuando empezamos a dar una fase que se llama de ventana, en la que aunque tenemos síntomas, no damos positivos a la... Perdimos la conexión. Ah, no, ¿me oyes, Yamile? Yo te oigo, pero di la pregunta interrumpida. No importa, te la repito. Se habla de que una vez que un paciente comienza a dar signos y síntomas de COVID-19, hay una fase que se llama de ventana en la que puede realizarse la prueba PCR, pero no dar positivo. Se habla de hasta 5 días. ¿Qué opinas al respecto y qué recomiendas en ese sentido? Sí, ahí es que es importante porque por eso es que uno no debe hacerse las pruebas hacia lo loco, sino que tiene que consultar al médico, porque hay lo que nosotros llamamos una historia natural de la enfermedad y cada prueba tiene una indicación específica. O sea, hasta ahora, por lo menos en nuestro país, tenemos 3 pruebas. El Gold Standard o la prueba de oro, que es la reacción de cadena polimerasa, que es la prueba que llamamos molecular. Esa se toma por exudado, o sea, un hisopo que se introduce por la nariz o por la garganta, e incluso se puede colocar también por el área rectal y hacerlo en heces. Y eso no detecta la presencia de partículas virales o de la el RN del virus, ¿ok? Esa es una forma de detectarla y es la más específica. Eso debe hacerse hacia el 5.º día de la enfermedad o del inicio de los síntomas. Tenemos la prueba de antígeno, que es una prueba rápida, también te permite, se hace también por hisopado nasal o faríngeo, y el resultado está media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo de la cantidad de muestras que haya en el laboratorio, pero ella es muy específica, pero es muy poco sensible. Por lo tanto, si es positiva, tú puedes asegurar que el paciente sí tiene la enfermedad. Y esa la tienes que hacer en los primeros 5 días. Si lo haces y tienes ya más tiempo, te va a dar negativa, e incluso en esos primeros 5 días también puede dar negativa, e igualito si tiene síntomas sugestivos, si tiene una radiografía de tórax sugestiva, o ha tenido un contacto cercano, estrecho con alguien que ha sido confirmado, uno sigue pensando que es un COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y tenemos la prueba rápida de anticuerpos, que es la primera que se comenzó a usar en Venezuela, en la cual es con una gotica de sangre, parece como las de las pruebas de embarazo, y la permite detectarte si hay IgG o IgM. Eso generalmente hay que hacerla por lo menos que el paciente tenga 7 a 10 días para que pueda detectar la presencia de los anticuerpos. Generalmente en la fase aguda de la enfermedad vamos a ver la presencia de IgM positiva con IgG negativa. Un poquito más adelante en el tiempo van a estar presentes las dos y luego va a desaparecer la IgM y solo va a aparecer la IgG positiva, que dura más tiempo. ¿Qué es esto de IgM e IgG? La IgG son inmunoglobulina G, que es la que produce el cuerpo como respuesta y es lo que nos va a defender contra la infección cuando el cuerpo vuelva a entrar en contacto con ese virus en otra oportunidad. La IgM es la que nos indica, es la que se produce en la fase aguda y nos indica que todavía la persona está, digamos, en la propia fase aguda de la enfermedad y que todavía es capaz de transmitir el virus.
Si tú tienes la IgG positiva, pero la IgM negativa, corrobora que tuviste el COVID, pero ya no puedes transmitir la enfermedad. ¿Okay? Ok, pero entonces, en resumen, la del antígeno es la menos sensible, la menos confiable. Sobre todo cuando ella da negativa, no es una garantía de que el paciente no esté padeciendo de COVID. Y las otras Exacto. dos, lo ideal sería realizarla entre 5 a 7 días después de que se presenten signos y síntomas. Exacto, en los primeros 5 días. Generalmente Sí, la PCR uno usa, generalmente la indica hasta el quinto día. ¿Cuál es el ok, problema? La PCR, que es la prueba molecular, primero, cuando la mandas a hacer, digamos, en público, que sería en el Instituto Nacional de Higiene, que inicialmente era el que hacía todas las pruebas, está sobresaturado, pues por la gran cantidad de casos que le llega, y entonces, aun cuando sí lo realizan, la prueba es confiable completamente, el tiempo de espera a veces es un poquito prolongado y entonces muchas veces cuando ya te llega el resultado, pues es como que el paciente o está complicado o ya a lo mejor ya se han desaparecido los síntomas. ujú, Y a nivel privado la prueba es costosa, entonces yo por lo claro, menos cuando son chiquitos que tienen una sintomatología leve, yo que lo hago primero que le pregunto a los padres, ¿quiénes más viven en la casa? Para ver si hay personas, adultos u otros niños en esa casa que tengan factores de riesgo importantes para ver si realmente es preciso realizar la prueba para aclarar el diagnóstico, para ver qué tanto riesgo corre. Porque si en ese niño que tiene los síntomas subjetivos de COVID y en esa casa vive una abuelita de 90 años, vive un papá que es hipertenso, diabético y obeso y la mamá está embarazada, entonces en claro. ese caso tú tienes que eh, eh, aclarar bien el diagnóstico para poder saber cómo vas a aislar ese bebé Claro, para poder proteger a esos otros adultos. ¿Ok? perfecto, claro, Eh, claro que sí. una pregunta que están haciendo aquí, si ese recién nacido se puede amamantar y si sigue positivo después del nacimiento del niño, la mamá. Bueno, con respecto a eso, es importantísimo mantener la lactancia materna, porque no hay pruebas de que se pueda transmitir la enfermedad al recién nacido a través de la leche materna. Lo que se prueba es que podemos transmitirle los anticuerpos protectores que son de tipo inmunoglobulina A, que van a ayudar más bien a ese bebé a luchar contra el virus, si es que el bebé se infecta. Entonces es importante mantener la lactancia materna. Si la mamá está en buenas condiciones, ella puede dar lactancia materna, pero protegida con su tapaboca, y en los ratos en que no esté dando lactancia materna, hay que tratar de colocar la cuna a una distancia por lo menos de 2 metros de la madre, por si la mamá tiene tos, tiene estornudos, habla, etcétera, porque por esa vía aérea es que se transmite la infección. Si la mamá está en unas condiciones de salud muy graves por su COVID, se recomienda, si es posible, extraerle la leche a la mamá y dársela en teterito o en vasito, pues a ese recién nacido, para que tenga el beneficio de esa leche materna. Perfecto, perfecto, eso es bien importante. Fíjate, Yamile, tú comentaste el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. ¿En qué consiste esa condición? Ok, fíjate, lo que se había observado era que en los adultos tenemos una fase, primero digamos la fase de viremia, donde se está replicando el virus y hay síntomas generales, luego hay una segunda fase, que es un estadio, que es el estadio de la neumonía, que puede ser moderada o severa, la mayoría se recupera de eso, pero los pacientes de alto riesgo generalmente sigue progresando la enfermedad y hacen un cuadro más severo de gravedad. Y se encontró que generalmente esa severidad se debía a algo que nosotros o los especialistas llamaron tormenta de citoquina. Eso suena como algo raro, pero para Ujú. explicarlo de forma más simple posible, es como que si en tu cuerpo comienza a liberar una serie de sustancias que nosotros llamamos mediadores o citoquinas proinflamatorios, o sea, que empiezan a destruir todo ese endotelio, todas esas células en las diferentes partes para tratar de luchar contra el virus, pero al mismo tiempo están luchando también contra tu propio cuerpo.
y sí, al mismo tiempo el cuerpo produce otra sustancia que se llama citoquina antiinflamatoria. Entonces hay como una guerra dentro del cuerpo que uno ni sabe todo lo que está pasando, pero ocurre eso. Y eso se llama una tormenta de citoquinas, digamos, citoquinas buenas y citoquinas malas. Y cuando hay un desbalance en eso y van ganando las malas, por decirlo así, predominan las proinflamatorias, entonces caemos en un cuadro muy severo, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo severo, puede caer en insuficiencia cardíaca, hacer infartos, hacer trombos, etcétera, ¿ok? Ese es el cuadro más severo de la enfermedad. Digamos que la expresión similar a eso en el niño viene a ser lo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Eso lo comenzaron a describir al principio, a los pocos meses de iniciar la pandemia. La primera vez que lo describieron fue en Gran Bretaña, donde comenzaron a ver una serie de niños que llegaban con síntomas parecidos a una enfermedad que está descrita desde hace muchos años, que se llama la enfermedad de Kawasaki, donde hay una vasculitis, es una inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Okay? Entonces vieron que eran unos cuadros parecidos. Y luego encontraron que esos niños que venían, digamos, como un aumento del número de casos, tenían como antecedentes una prueba positiva para COVID previamente o en el transcurso de esa manifestación. Posteriormente, pues ya está demostrado, se ha estudiado que existe lo que se llama síndrome inflamatorio multisistémico en niños y también hay una presentación en el neonato, en el recién nacido. ¿Y qué es lo que lo caracteriza? Va a haber una fiebre de más de 3 días de evolución, una fiebre alta, que va a estar acompañada de una conjuntivitis o una inyección conjuntival no purulenta, sino simplemente unos ojos muy rojos, puede haber ganglios inflamados en el cuello, va a haber una erupción de diferente morfología que no pica, que no es pruriginosa, y que además se acompaña de otras alteraciones en la esfera gastrointestinal, como náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea, que se acompaña de afectación cardíaca. Entonces, un niñito que te llega a la emergencia en muy malas condiciones generales, que llega con lo que llamamos signos de shock, con una tensión arterial muy por debajo del valor que debería tener para su edad, que llega taquicárdico y que cuando le hacen los exámenes de laboratorio, todo lo que nosotros llamamos reactantes de fase aguda, que si proteína C reactiva, procalcitonina, todos esos exámenes de laboratorio que uno hace a un niñito que viene con fiebre, todos dan alterado y muy elevado. Eso es lo que nosotros llamamos síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Y que además tiene el antecedente de que tuvo un COVID reciente o tuvo un cuadro similar que pudo haber sido catalogado como COVID. Cuando le hacen la prueba, pues sí tiene una PCR positiva. Esto generalmente da unos días después de los síntomas iniciales e incluso puede dar hasta unos meses después de los síntomas iniciales. Si la fase inicial pasó desapercibida, de repente el niño te llega solamente así como en ese, de repente empezó una fiebre y llega un cuadro muy grave. No es para alarmar a las personas que lo están oyendo, a los padres, pero es algo para que nos haga crear conciencia de que realmente el COVID en niños, aunque la mayoría son asintomáticos o síntomas leves, hay un pequeño porcentaje que sí se pueden poner muy graves y que esos casos sí ameritan estar hospitalizados e incluso hospitalizados en una terapia intensiva pediátrica. bien importante. Fíjate, Yamile, un último comentario porque bueno, de verdad que la conversación está súper interesante, pero pienso que va a claudicar el tiempo del live en cualquier momento. Sí. Ahora, en cara a la posibilidad de iniciar clases presenciales, ¿qué recomendaciones le das tú a los padres, primero para proteger a los niños e indirectamente para proteger al resto de la familia? Sí. Bueno, en primer lugar, tiene que tener su niño el control pediátrico adecuado, tiene que tener sus inmunizaciones completas. Si bien todavía, como les dije, todavía no podemos dar los pediatras una recomendación con respecto a la vacuna, a si se puede o no colocar la vacuna del COVID, sea cual sea, en niños, pero tiene que tener por lo menos las vacunas que proteja contra el neumococo, contra la hemófilos influenza, que es la llamada vacuna pentavalente, que tenga la vacuna de la influenza, que es la antigripal, porque tenemos que tener esos pulmones.
Uy, estamos teniendo problemas en la conexión. Esperemos poder solventarlo. Vamos a ver si logramos reconectarnos. A ver, a ver, a ver. La señal, se cayó la conexión con la doctora Yamile. Vamos a darle un instante para que ella se reconecte y podamos, bueno, responder las preguntas que están planteando y finalizar el live. Sí, sí, estamos teniendo un problemita con la conexión, pero ya la doctora está intentando conectarse nuevamente. Por aquí preguntan la protección que suministran los tapabocas de tela que usan los niños normalmente. Ya la doctora está tratando de conectarse con nosotros nuevamente. Uy, no logro ubicarla. No logro ubicarla. A ver, a ver si logramos. Ok, a ver si a través del doctor Walter logramos comunicarnos con la doctora Yamile para tratar de finalizar la conversación. Ya estamos logrando la conexión, estamos a punto, estamos a punto. Respecto al tema de los tapabocas de tela, realmente, bueno, desconozco si la doctora Yamile maneja información exacta al respecto. Yo definitivamente no la manejo. Sin embargo, es importante tener presente que para que el tapaboca cumpla su función debe lograr un sellado en el contorno. Sí, los niños solo tienen acceso a los tapabocas de tela. Aquí están nuevamente. Vamos a tratar de establecer la conexión. Vamos a ver si en este instante lo logramos. Aquí está la doctora Yamile, qué bueno, sí, sí te escucho, Yamile. Es que tenemos un rato Fíjate, hablando en mi teléfono y no aguanta tanto. mira, una persona preguntó si tenías información respecto a A la los tapabocas protección de que tela. ofrecen los tapabocas de tela en niños. Sí, no, lo que se recomienda, si van a ir a clase, deberían comprar los tapabocas, incluso hay unos modelos como para niños, pero son tipo la mascarilla quirúrgica, que son los tapabocas, sale ahora unos modelos con muñequitos y todo de niños, pero tiene las tres capas. Es importante que el tapaboca hay que cambiarlo diariamente, mandar al niño siempre con el mismo tapabocas, incluso se recomienda pues cambiarlo. Yo sé que muchas veces no hay, digamos, el dinero como para comprar gran cantidad de tapabocas. En todo caso, lo que pueden es lavarlos con un poquitico de lavaplatos, ponerlos a remojar en agua caliente con un poquito de lavaplatos, sin restregarlo mucho y secarlo al aire, ellos se secan rapidísimo. Pero tienen que mandarlo con tapabocas. Lo ideal es usar la, la face shield o la máscara facial, ¿ok? Tiene que haber el distanciamiento, o sea, asegurarse que en la escuela hagan el distanciamiento social apropiado, de manera que los pupitres o los puestos de los alumnos estén bastante separados
Y por supuesto, antes de ir a empezar las clases, los maestros tienen que estar vacunados, el personal de limpieza de esa escuela, el personal de la cantina, todos esos adultos deben estar vacunados y los niños pues ya adolescentes que si ya están en el rango de edad apropiado también que sean vacunados, ¿ok? Esa es una de las medidas básicas pues más importantes que debemos tomar en cuenta. La Organización Mundial de la Salud nos dice que los niños pueden usar tapabocas es por encima de los 5 años de edad. Y entre los 5 a los 12 años de edad debería ese tapaboca estar supervisado por un adulto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el niño a lo mejor, si los adultos normalmente usan el tapaboca, lo usan en la barbilla, lo usan en el cuello, lo usan en la oreja. Imagínate un Sí, niño de 5 años, es difícil. Sin embargo, yo por lo menos he visto que a la consulta a veces lo llevan hasta de 2, 3 años y van con su tapaboca y se portan súper bien. Y uno le y dice, de quítate el meses tapaboca. también. Sí, y uno le dice, quítate el tapaboca para verte la garganta y queda mirando a la mamá así como, tú me dijiste que no me ponga el tapaboca. Es Entonces, así. pero es una alternativa en los niños menores de 5 años es usar las máscaras faciales. Ahorita también hay muchas con muñequitos, con adornitos que de repente lo pueden utilizar. Quizás el mayor riesgo, la población de mayor riesgo son los preescolares o los que Ujú. acuden a guardería. Porque en ellos sí es verdad que es muy difícil colocarles el tapaboca y no estaría indicado, pues por la edad, y es difícil también tenerlos con máscara facial. La otra cosa importante es que los padres tomen conciencia de que si el niño tiene fiebre, que si el niño tiene malestar, usted no lo va a mandar al colegio porque no tengo con quién dejarlo y tengo que ir a trabajar, que es algo que hemos visto toda la vida, que el niñito lo mandan al colegio porque el niño tuvo fiebre, y bueno, se lo mandan para que la maestra lo cuide allí o la cuidadora de la guardería, y lo que hace es contaminar a todos los demás niñitos y el mamá se va a trabajar y luego cuando sale del trabajo ve cómo resuelve. Eso no debe ser. ¿Okay? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, pues nada, hoy nos extendimos más, de verdad, Yamile, quiero agradecerte inmensamente, no solo la calidad de tu información, tu conocimiento, tu mística de trabajo, tu amor a los niños, esto sino tu disponibilidad para estar aquí con nosotros y colaborar siempre en todas las actividades que organizamos. De verdad que un placer poder trabajar contigo y bueno, queda el espacio para que te despidas de las personas que nos han acompañado el día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a las mamás de mis pacientes que vi que muchos están conectados y otros me escribieron que lo van a ver después en diferido. Acuérdense por @Caracas, si no lo pudieron ver completo, lo pueden ver. Yo después con calma voy a revisar algunas preguntas que de repente mientras hubo estos problemas técnicos no pude responder o estábamos hablando de otra cosa y no les pude responder y les prometo que en los próximos días, si no es hoy mismo, les envío a Yolanda para que ponga en los posts en @GoeCaracas, coloquen los posts, las respuestas a las preguntas que ustedes hicieron y si tienen alguna otra pregunta nos la pueden hacer por allí, que con mucho Exacto. gusto les pues, trataré de aclarar las dudas. Gracias, Yolanda. Gracias a ti, un gran beso, gracias a las personas que nos han acompañado y les estaremos informando sobre nuestros siguientes live. Feliz fin de semana. Chao a todos y Igual. gracias.